Si estás cansado de la misma canción y la misma repetición, ¡qué decepción! Lo invitamos a salir de la rutina con la sobredosis del Harán, un espacio donde podrás encontrar respuestas a tus dificultades, problemas y conflictos. Hola, ¿cómo están? Amigos de Sobredosis del Harán. Hola, maestro. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, maestro. Aquí feliz y contenta porque ya vamos con nuestro cuarto programa de Sobredosis del Harán. Y pues bueno, cada día se pone más interesante, honorable maestro. Entonces, para esta cuarta sesión o cuarto episodio o cuarto programa de Sobredosis del Harán, bueno, honorable maestro, vamos a hablar acerca de la mística. ¿Por qué razón? Pues me surge la siguiente inquietud. En el programa anterior se habló que la tecnología digitocuántica fue creada por el Padre Espiritual. Entonces, ¿quién es el Padre Espiritual? ¿Es el mismo Dios? Claro, sí, es el mismo Dios. Entonces la pregunta sería, ¿quién es Dios? Así es. Nosotros los aránicos lo definimos de la siguiente manera. Dios es la fuerza y el poder de la virtud, que os hará vivir sin miseria ni esclavitud, sin enfermedad y sin una vida de vicisitud. Bueno, honorable maestro, perdón si me extiendo en este tema, pero pues para otras personas que no creen en Dios o que creen en Dios, lo imaginan como una figura, como alma humana, con un cuerpo. ¿Es así Dios? O algo que está por allá muy lejos en el cielo. Sí, así No, es. Dios está aquí, dentro de cada uno de nosotros, y lo expresamos cuando manifestamos la moral, la virtud y la ética de la rectitud. Bueno, honorable maestro, entonces, perdón si me salgo nuevamente del libreto, ¿existe el diablo? Claro, desde luego, el diablo es el polo opuesto. Nosotros tenemos un tema del cual hemos hablado en la primera temporada, en los podcasts anteriores, ¿sí? Ese tema se llama Las tres fuerzas negras de Metihuaca, que habla de bestias, diablos y genios negros. Los 9 tipos de bestias, los 9 tipos de diablos y los 9 tipos de genios negros, ¿sí? Todo eso hace parte de las fuerzas oscuras, tenebrosas, ¿sí? Antivirtuosas, como la tiniebla con el polo opuesto a la virtud y lógicamente el polo opuesto de Dios. Bueno, honorable maestro, ¿por qué las otras religiones del mundo hablan solamente de un solo diablo y en el Harán ya se están hablando de 9 tipos de diablos, bestias y genios negros? Lo que sucede es que el Harán va un poquito más allá sobre esos temas, profundiza en ellos y maneja una psicología muy revolucionaria. Y en esa psicología ya nos está hablando de estas bestias, diablos y genios negros, Bueno, que existen en cada uno de nosotros. No es un mito que están por ahí metidos en los infiernos, no, existen en cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando una persona sufre un ataque de celos, como ya lo dijimos en podcast pasado, ¿sí? Está poseída ¿por quién? Por la primera genio negro, que además de los celos maneja la impaciencia, la patanería. Cuando una persona cae en un ataque de despecho, está poseída por el primer diablo, que además es el yo pecador, es el creador del pecado. Y después tiene el cinismo de fundar iglesias y religiones para que las almas se liberen. Así actúan estos elementos del bajo psiquismo. bueno, ¿y quién es Satanás, honorable maestro? O el pecado, sí. Satanás es uno de los elementos de las tres fuerzas negras metido acá. Encaja perfectamente dentro del diablo, dentro de los 9 tipos de diablos. ¿Y quién es Lucifer? Lucifer tiene una mitología que nosotros hemos conocido, ¿sí? Un ser de luz que se rebeló contra Dios, ¿sí? Contra todo lo divino, y montó su ejército de seguidores contra lo divino. Pero eso es en la línea esotérica. Se dice textualmente que Lucifer es escalera para subir o escalera para bajar. Es nuestro entrenador psicológico, ¿sí? Es como quien dice, el que hace una apuesta con Dios. ¿A que esa alma humana se libera o a que no se libera? Honorable maestro, en la historia, perdón si sigo saliéndome del libreto, la verdad es que este tema es muy interesante. Respecto pues a la historia o respecto a los registros bíblicos, se dice que hubo una persona que fue retada por el diablo y por Dios, algo así.
A ver, ese episodio bíblico se corresponde con un personaje, no recuerdo muy bien en este momento, Job. Job. Job era un personaje muy justo porque cumplía con las leyes divinas y lógicamente Dios lo había premiado y recompensado. Entonces en este episodio bíblico se narra textualmente de que en cierta ocasión Dios le dijo al diablo: mira la maravilla de discípulo y de siervo que tengo, Job. Job me alaba, Job me adora, ¿sí? Entonces el diablo dijo: es que él te alaba y él te adora y te rinde grandes pleitesías porque tú le has dado todo lo bueno. Le has dado una buena esposa, unos buenos hijos, una buena familia, le has dado bienes, tierras, riquezas, pero quítasela para ver si te va a seguir bendiciendo. Entonces fue cuando hicieron la apuesta. Sí, eso es bíblico, ¿sí? Y entonces Dios permitió de que el diablo comenzara a quitarle todas las posesiones que tenía Job, con la condición de que respetara su vida, ¿sí? Y el diablo vino y le quitó a Job su riqueza, sus tierras, su riqueza, su ganado. ¿Y qué decía Job? El Señor me los dio, el Señor me los quitó, bendito sea su santo nombre. Lo enfermó. ¿Y qué decía Job sobre su enfermedad y la salud? El Señor me la dio, el Señor me la quitó, bendito sea su santo nombre. Sí, eso es bíblico, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo estas fuerzas opuestas, es decir, Dios, la divinidad y el personaje de Lucifer, que es el tentador psicológico, el probador psicológico del cual se habla en esoterismo, cómo compiten, ¿sí? El uno tratando de que esa humana se libere del pecado y la otra no, ¿sí? Así de sencillo. Y el diablo perdió la apuesta, porque Job nunca se rebeló contra el Señor y siempre siguió adorándolo y bendiciéndolo. O sea, se puede decir que fue una prueba de fe. Claro. Bueno, honorable maestro, ¿cuál es la mejor religión del mundo, teniendo presente que existen muchas creencias en Colombia y pues en otros países del mundo? Bien, ¿qué decimos sobre eso nosotros los jaránicos? Decimos textualmente: la mejor religión es la virtud, porque por ella viviréis sin miseria ni esclavitud, sin enfermedad, sin maligna ni social condenación o miserable sistema de represión y opresión. ¿Qué nos está indicando esto? Que cuando las personas, las sociedades y los pueblos se alejan de Dios, se alejan de la virtud y caen en sus cursos satánicos, ritos tenebrosos, como dicen los orientales, ya se ganaron el karma de perder todas las cosas buenas que tienen y son víctimas de un gobierno tirano y opresivo, como el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿sí? Honorable maestro, demos un ejemplo de cómo sería la manifestación de Dios en una persona, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que la mejor religión es la virtud y el principio. Claro, una persona que expresa amor, en vez de expresar odio contra sí mismo y contra sus semejantes, está expresando la virtud del amor, está expresando a Dios. Una persona que expresa la virtud de la fidelidad, está expresando a Dios, no es una persona traidora, ¿sí? Es decir, la virtud es el polo opuesto del pecado. Cada vez que expresamos la virtud, manifestamos a Dios en nosotros. Cada vez que expresamos la antivirtud o el pecado, nos alejamos de Dios y eso trae consecuencias negativas. Enfermedades, miseria, opresión, represión, etcétera. Todo lo malo que le puede pasar a una persona en esta vida. Honorable maestro, por ejemplo, la gente que grita, ¿ahí está manifestando una antivirtud o una virtud? ¿Qué sería el grito? Una antivirtud. De acuerdo a una ciencia en el Harán que se llama la psicoquímica, que está basado en el principio de que todo sonido cristaliza en sustancia y que el sonido, si es superior de la gama de ultravioleta, cristaliza en el cuerpo una sustancia benéfica positiva, un psicotóxico, que la va a tonificar, a sanar sus órganos, glándulas, tejidos. Pero si el sonido es inferior, perteneciente a la gama del infrarrojo, que son las vibraciones más bajas, este sonido al cristalizar en sustancia va a formar un psicotóxico, que la va a enfermar de los órganos, glándulas, tejidos que se corresponden con él. Para el caso de la persona gritona, es un patrón psicológico negativo, es una antivirtud, ¿sí? Es un elemento del pecado, antivirtuoso. Entonces,
va a cristalizar en esta persona a nivel psicológico mental, porque estos son ideologías y conceptos que se manejan a nivel psicológico mental y pues pasan al cuerpo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuerpo, psique y mente están integrados totalmente. Entonces esta persona con esa vibración del infrarrojo, de esos gritos, ¿sí? Va a formar en su cuerpo una sustancia conocida como mimético, y esa sustancia invade a su cuerpo físico y va directo a los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos, en cuanto a esto, decir, relacionando psicología con patología, dime qué tan gritona eres o qué tan gritón eres y te diré cómo están tus pulmones, ¿sí? Correcto. Vamos ahora a relacionar psicología con economía. Dime qué tan gritona eres y te diré, o gritón eres, y te diré cómo te está yendo en tu negocio de gases industriales, oxígeno, ¿sí? Cómo te está yendo en tu negocio de viajes turísticos, ¿sí? Eso. Bueno, honorable maestro, en el Harán se habla de que la primera revolución que se enseña es la revolución mística. ¿Cómo sería esta revolución? Sí, es la primera revolución de Merray. Está enfocada hacia la iglesia-religión, o sea, hacia la parte mística, ¿sí? Esa es la primera revolución. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que las iglesias y las religiones han perdido su verdadero objetivo. Sus líderes han caído en la corrupción, es decir, han traicionado sus ideales espirituales, ¿sí? Han renunciado a los tesoros celestiales, que son las virtudes, y en el desarrollo de su codicia y de su avaricia se han inclinado hacia los tesoros terrenales. Entonces, una corrupción eclesiástica. Entonces, esa es la primera revolución de Merray. Bueno, honorable maestro, aquí se estaría hablando también, por ejemplo, de un tema que se conoce como el tráfico de almas, ¿cierto? ¿Qué es este tráfico de almas que las religiones actuales pues están haciendo, bueno, están cometiendo? En nuestro libro llamado El Sadirra Merray, o El Sadirra y las tres revoluciones de Merray, la primera revolución que está dirigida hacia la iglesia y religión, se dice textualmente: la iglesia y la religión traicionaron tenebrosamente esta revolución. Relacionado con lo que acabo de decir, ¿sí? La traición de los líderes eclesiásticos espirituales, ¿sí? Es decir, la casta sacerdotal pastoral traicionó el verdadero objetivo. ¿En qué momento? Desde el momento en que cuando ellos caído en la degeneración, y que ya también se había caído en la degeneración la casta gobernante, fueron a donde el gobierno, es decir, la casta sacerdotal pastoral fue ante la casta gobernante y le propuso el siguiente pacto, diciéndole textualmente: nosotros tenemos los principios espirituales, esotéricos, religiosos, para que un alma humana se libere, para que una persona se libere, ¿sí? Pero hay de saber que una persona liberada, que un hombre liberado, que una mujer liberada no está sujeto a las leyes de un gobierno terrenal. Y si vosotros queréis dominarlos y someterlos, explotarlos, entonces ya no podrías hacerlo. Entonces hagamos el siguiente pacto. Nosotros comenzamos a tergiversar, destruir, adulterar todos los principios, los libros sagrados de las antiguas iglesias y religiones, para que estas personas como almas humanas no encuentren el camino de la liberación, no se puedan liberar espiritualmente, y tú como gobierno material y terrenal lo puedas someter y explotar y esclavizar. Y ese es el pacto que siempre ha existido entre iglesia y gobierno, ¿sí? En resumen, les dijeron, la casta sacerdotal le dijo a la casta gobernante: nosotros los explotamos con el diezmo y vosotros les explotáis con el impuesto, y entre los dos este asunto queda resuelto. Ese fue el pacto que hicieron. Podemos poner ejemplos sobre eso, de ese pacto que siempre ha existido a través del tiempo entre la casta sacerdotal pastoral y los gobiernos. Para no ir tan lejos, el famoso concordato de la Iglesia Católica Cristiana. ¿Qué es el concordato? Nadie sabe qué es. Eso tiene sus artículos, sus literales, sus numerales. Solamente la Iglesia Católica dice: el concordato es la relación o el tratado que regula la relación entre la Iglesia y el Estado. Más nada se sabe de eso, ¿sí?
Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que mi iglesia, y digo mi iglesia y mi religión porque estoy contento y satisfecho con mi iglesia y mi religión, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que mi iglesia y mi religión haga un pacto, ¿sí?, a espaldas mías con el gobierno de una nación? Eso es alta traición, por un lado. Bien, ahora el otro lado. ¿Cómo es posible que mi gobierno o el gobierno de mi nación haga un pacto con una iglesia y religión a espaldas mías como ciudadano de la nación? Eso también es alta traición por el otro lado. Y eso es lo que ha hecho la Cata Sacerdotal Pastoral. Por eso es que nosotros en el Harán estamos hablando ya de manejar un pacto, deshacer ese pacto corrupto y manejar un pacto positivo, virtuoso entre iglesia y gobierno, no como el que actualmente existe. Bueno, honorable maestro y audiencia, vamos a un pequeño corto comerciales y ya regresamos con el tema que está muy interesante. Conocer Colombia es caminar por nuestras playas, tirarte de una montaña haciendo parapente, ver paisajes inigualables y únicos en el mundo. Conoce más en nuestra página web www.radarcolombiain.com y síguenos en nuestras redes sociales como @radarcolombiain. Bueno, Camille Reix, aquí estamos nuevamente, audiencia del Harán, honorable maestro. Entonces, veníamos hablando acerca de ejemplos en el mundo de la traición de la iglesia-religión con la política. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, en Colombia, cómo se ve o cómo sucedió este ejemplo de la alta traición de la iglesia-religión en la política, con la política. Bien, aquí en Colombia tenemos un caso histórico, un suceso del cual casi nadie se acuerda, porque como siempre se ha dicho, Colombia es un país que no tiene memoria, ¿sí? Bueno, allá en Santander del Sur estalló una revolución, conocida como la Revolución de los Comuneros. Barrieron con el ejército de la localidad y ya venían directo para Santa Fe de Bogotá a tomarse el poder, o sea, a tumbar el gobierno, cuando intervino la iglesia. El famoso arzobispo Caballero y Góngora, ¿sí?, intervino en forma hipócrita, diciendo: déjense de esos odios porque eso es pecado, hay que reconciliarnos, hagamos una misa del reconcilio. El pueblo bajó la guardia, participó en la misa y después, cuando salieron de la misa, los asesinaron a todos, ¿sí?, ahorcando a su máximo líder, José Antonio Galán. Eso es histórico en Colombia. Mire el pacto. En el Sadir Lamerra y en esta primera revolución hay una parte donde dice la Cata Sacerdotal Pastoral, dirigiéndose al gobierno: si ellos se levantan en rebeldía contra vosotros, nosotros lo declararemos como siervos herejes de la oposición. ¿Sí? Es el tradicional pacto entre iglesia y gobierno. Bueno, pues honorable maestro, es increíble que de verdad el colombiano o los colombianos no tenemos memoria respecto a ello, y la pregunta sería: ¿por qué la gente no se da cuenta de este tema tan interesante de la traición de la iglesia para con sus feligreses? Eso se debe primero a ignorancia, desconocimiento, nivel de conciencia de las personas, ¿sí? Por su inconsciencia las personas andan entretenidas en otras cosas y no le prestan la debida importancia a las cosas que sí deben prestarle importancia. Bueno, honorable maestro, ¿quiénes hacen parte de esta primera revolución? Bueno, esta primera revolución, conocida en el Harán como la primera revolución de Merray, está formada e integrada por los sadirras místicos, las sadirras místicos. ¿Sí? Es decir, ya en podcast anteriores hayamos hablado sobre un sadirra. ¿Qué es un sadirra? Podemos volver a retomar el concepto. Sí, honorable maestro, por supuesto. Ya se haya olvidado, ¿sí? Un sadirra es una persona con muchos problemas, dificultades, conflictos, enfermedades, que ya está aburrido hasta la coronilla con todo esto y quiere un cambio en su vida, ¿sí? Pero él no sabe cómo hacerlo. Como hay muchas personas en este mundo, muchos jóvenes quieren un cambio en su vida, tan aburridos con tanto problema y conflicto, pero por ignorancia y desconocimiento, por falta de una buena orientación, marchan en contravía,
como lo hemos visto en el caso de las revueltas que se han dado en el país en estos meses anteriores, ¿sí? Entonces el sadir requiere un cambio y es ya la materia prima, está en el punto para que esa persona sea educada y se convierta en un sadirra, dando de baja a todas sus dificultades, problemas y conflictos, ¿sí? Ese es un sadirra. Lógicamente recibe un conocimiento llamado ramatirra, que es la forma de cómo él puede aprender a superar todas esas cosas negativas, sus problemas, sus conflictos, y se convierte en un sadirra ramatirra. Entonces en esta primera revolución de Merre está formada e integrada por el sadirra místico y las sadirras místicas, ¿sí? Las que hacen esta primera revolución. ¿Enfocada hacia dónde? Hacia lo que tiene que ver con iglesia, religión, moral, ética y virtud. Bueno, honorable maestro, para no descontextualizarnos y teniendo presente que hemos venido hablando acerca de, pues, de Dios, del diablo y todas estas cosas que existen dentro de nosotros, o sea que este sadirra tiene que enfrentarse a sus diablos internos, a ese Lucifer interno, a ese, mejor dicho, bueno, todos los elementos del bajo psiquismo. Una de las cosas que plantea el Harán es la educación, el problema actual con la educación. La educación actual nos ha convertido en expertos, grandes veteranos y supremos maestros en encontrar culpables de todas las cosas negativas que nos pasan en nuestra vida. En esta pedagogía dígito-cuántica del Harán, que no es otra cosa que tecnología dígito-cuántica aplicada al área de la educación, en esta pedagogía dígito-cuántica del Harán se enseña de que todas las personas son culpables y responsables de todo lo positivo y negativo que pasa en su vida, ¿sí? El problema que tenga una persona no es culpable su cónyuge, su amor, su pariente, su familia, no es culpable el patrón, así a este le monte la brutal persecución, no es culpable el gobierno, así este está inundado de corrupción, solamente es culpable esa persona y nadie más. Entonces el sadirra comienza a ser educado sobre esto y se le dice, bueno, usted está enfermo, ¿por qué? Porque usted tiene la culpa por manejar estos patrones psicológicos de información y conductas negativos, tales, tales y tales, y se le van describiendo y se le va enseñando a reprogramar las herramientas de trabajo psicológico, que es nuestra psicología dígito-cuántica o tecnología dígito-cuántica aplicada al área de la psicología, ¿sí? Se le va enseñando, se le va educando a que esta persona se supere, ¿sí? Y esta persona salga adelante. Bueno, honorable maestro, o sea que, por ejemplo, el joven o los jóvenes actualmente que dicen, es que en Colombia no hay empleo, estoy desempleado, cada día hay más profesionales y no hay trabajo. Entonces, ¿el culpable es uno mismo, no el gobierno? Claro, no es el gobierno. Mira, yo voy a contar lo siguiente. En el país de esa persona, o en mi país, ¿sí?, puede haber crisis laboral. Las empresas pueden estar despidiendo empleados, trabajadores. Pero si yo manejo en forma excelente patrones psicológicos de información y conductas de tipo 3 y 33, según nuestra psicología cuántica, a mí nadie me toca en mi trabajo. Mantengo mi trabajo, conservo mi trabajo. Entonces, ¿qué dice el Harán cuando una persona se queja de que no tiene empleo? ¿Quién es el culpable? Él mismo. Hay que educar a esa persona, a enseñarle a reprogramar patrones psicológicos de información y conductas negativas de tipo 3 y 33, que son los que están relacionados con el trabajo, la profesión y el oficio, para que encuentre trabajo. Y el trabajo le va a aparecer como por el tema ahí. Así de sencillo. Bueno, así es como funciona todo esto. Esa es la magia de esto. Bueno, entonces, para las personas que pues están escuchando esto y lo desconocían, pues, mejor dicho, si se pueden comunicar directamente a la sede mundial del Harán, pues van a poder tener acceso a una asesoría más grande, ¿no? Más importante, para que pongan en práctica y pongan en prueba lo más importante, esa información. Otro caso relacionado con esto. Las empresas del país pueden estar quebrando por X o Y razón. Y yo soy empresario. Pero si yo manejo patrones psicológicos de información y conductas positivas de tipo 3, 4 y 34, 43, que es el código empresarial, hablando de los códigos de la tecnología cuántica, mi empresa es intocable, mi empresa va a salir a flote, mi empresa no va a quebrar. Así de sencillo. Bueno, honorable maestro. Y esto está demostrado y comprobado durante más de 22 años. Bueno, quienes quieran recibir una asesoría, una capacitación al respecto, pues la organización Hasek Rai Haranka, aquí por nuestro honorable maestro, pues los puede asesorar perfectamente y se pueden comunicar al número 312-503-72.
72-31 en Colombia. Bueno, honorable maestro, para continuar con el tema, en el pasado, en la historia de esta humanidad, hubo una guerra llamada Santa, en donde las religiones peleaban entre sí en contra de los no creyentes. ¿Qué opina frente a este tema el Harán, teniendo presente que pues puede llegar otra vez a suceder? Yo a esa tal guerra santa la llamaría la guerra satánica y diabólica. ¿Por qué? ¿Qué dice el Harán respecto al concepto verdadero de la guerra santa? La guerra santa es la única guerra que nos santifica, porque es la guerra que yo inicio contra los infieles. Sí, claro, lo que pasa es que el concepto fue tergiversado desde el punto de vista del Islam. Contra los infieles. ¿Y quiénes son los infieles que moran en mí? Los traidores, los que odian y detestan los principios divinos y sagrados de la virtud. Esos son los infieles. Yo tengo que declararle la guerra a mis infieles, darlos de baja. Entonces, cuando yo doy de baja a esos infieles como elementos del pecado o elementos del bajo psiquismo, según nuestra psicología, ¿qué pasa? Yo encarno la virtud. ¿Y qué dije ahora ratico? Dios es la fuerza y el poder de la virtud, por lo tanto, la virtud es sagrada, divina, y la virtud me santifica, me convierte en un auténtico santo. Entonces, esa es la auténtica guerra santa. No es una guerra religiosa contra otros credos religiosos. No es la guerra del cristianismo contra el islamismo. No, eso es absurdo. Sí, eso es ignorancia. La verdadera guerra santa es la guerra que me santifica, me convierte en auténtico y legítimo santo porque me permite encarnar la virtud o los diversos tipos de virtudes tras dar de baja a los infieles que hay en mí como elemento del bajo psiquismo o lo que las iglesias y religiones llaman el pecado, los pecados. Bueno, honorable maestro, si al Harán llegasen fanáticos de otros credos, de otras religiones, y hablan mal y empiezan a tratar a la gente que integra el Harán mal por creer en el Harán, en el dios Harán, ¿cómo deberían actuar estos haránicos frente a esta situación? Teniendo presente que, como dije, puede llegarse a presentar una guerra santa incluso en contra de nosotros los haránicos. Sí, antes de responderte la pregunta, me hiciste recordar que la tal guerra santa del pasado, las tales cruzadas de los cristianos contra los musulmanes, todavía está vigente. Hoy estamos viendo cómo los Estados Unidos y sus aliados como grandes potencias persiguen a los árabes, bajo el pretexto de que son terroristas, ¿sí? Y lógicamente que ahí están los intereses económicos del petróleo, ¿sí? Porque los árabes tienen mucho petróleo. Entonces, otra vez estamos observando la tal guerra santa moderna en este momento. Bueno, con respecto a esas personas que pudiesen llegar al Harán y criticarnos por nuestras creencias, me hiciste recordar de un viejo dicho o de un viejo refrán que dice: aquel que critica de lo que desconoce está a punto de convertirse en idiota. ¿Sí? Ay, maestro, discúlpame, pero claro, me da yo mucha como voy risa. a cuestionar y a criticar algo de lo que desconozco, ¿no? Yo primero tengo que conocerlo, estudiarlo para emitir un juicio, ¿sí? No emitir un juicio a priori, ¿sí? Como se dice popularmente, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo debería ser el actuar de los haránicos frente a estas personas? Simple y llanamente nosotros le diríamos a esa persona que reprograme sus patrones psicológicos de información y conductas negativos de tipo 3, 4, 34, 43, pertenecientes a la cuarta bestia y tercer diablo, siendo la cuarta bestia la bestia del fanatismo, que además de eso es la bestia de la brujería, venganza, hechicería, etc. Sí. Es que todo eso es educación. Las personas obran mal y actúan mal por ser mal educadas. Bueno, honorable maestro, ¿qué es el karma? Bueno, el karma es una palabra oriental. El karma significa castigo, pero también se considera como una medicina, como un remedio que se le aplica a una persona para enseñarle a vivir en carne propia los horrores del pecado que ha cometido, para que lo comprenda y lo supere, lo trascienda, ¿sí? Ese es el karma, ¿sí? ¿Existe el infierno? Desde luego. El infierno es un estado de conciencia. No pensemos en este momento que el infierno está por allá en la tierra, que las almas gimen, gritan, lloriquean, no. Vamos a partir de algo más concreto. El infierno está dentro de nosotros. ¿Representado en qué? En nuestros patrones psicológicos de información y conductas negativos o antivirtudes, que como la ideología del pecado o la ideología de los elementos del bajo psiquismo nos hacen cometer una serie de errores, ¿sí?
Cada vez que una persona traiciona a otra, ¿sí?, que no debía haberlo hecho, cuando esa persona traiciona a otra y vive las consecuencias de su traición, los horrores, las dificultades, el castigo, ese es su propio infierno. No hay necesidad de morirse, como dicen las religiones, para ir a los mundos de infierno por mal y por perverso. No, el propio infierno está aquí, en este mundo físico. Viven las personas con sus errores, dificultades, problemas y conflictos. Bueno, este tema lo podemos extender un poco más en el próximo episodio. Sí. ¿Existe el cielo? Claro, es un estado de conciencia. Mira el conflicto que se presentó a través de la historia. Siempre se dijo desde la antigüedad, que el cielo está allá arriba, las personas miraban para el cielo. Avanzó la tecnología, se desarrolló la aviación y muchas personas se desencantaron porque no encontraron a Dios metido en las nubes. ¿Sí? E incluso yo he escuchado comentarios por grupos de redes sociales y estos comentarios provienen de evangélicos cristianos, fanáticos, diciendo de que no, el hombre no ha ido a la luna, el hombre no ha salido del espacio porque Dios no lo permite, porque no permite que invadan sus dominios. Sí, mira hasta dónde llega el fanatismo. Sí. Entonces, el cielo es un estado de conciencia. Cada vez que yo expreso la virtud, por ejemplo, la virtud del amor, la virtud de la fidelidad, la virtud de la comprensión, etc., yo estoy vibrando un estado de conciencia superior y ese estado me da felicidad. Felicidad porque es algo que no choca, es algo que no riñe, es algo que no agrede a nadie. ¿Sí? Eso es la felicidad, ese es el paraíso, ese es el cielo. Bueno, honorable maestro, y ya casi terminamos. Última pregunta, promesa, y la voy a cumplir. ¿Qué diferencia existe entre el Harán y las otras religiones del mundo? Bueno, el Harán en cuanto a las iglesias, religiones, corrientes esotéricas espirituales que hemos conocido, tiene mucha diferencia. En ese sentido, nosotros decimos, bueno, todas las iglesias, religiones, las corrientes esotéricas, espirituales, religiosas que hemos conocido desde la antigüedad hasta la fecha, han estado enmarcadas dentro de los misterios de séptimas. Y decimos misterios de séptima porque todo gira alrededor del 7. El Harán va mucho más allá y nos habla de misterios de octavas, novenas y décimas, ya como jarancas, ¿sí? Pongamos un ejemplo sencillo. En la Biblia se dice, el pueblo hebreo duró 40 años vagando en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. 40 años. Nosotros, en ese sentido, le tenemos una mala noticia a quienes están participando en este momento del éxodo. Una mala noticia porque ya no van a durar 40 años vagando en el desierto, sino 41 años. Un año más. ¿Por qué? Porque ya el misterio se ha desplazado, se ha corrido, se ha rodado. ¿Por qué? Porque el Harán maneja misterios de octavas, novenas y décimas. Es cuando si miramos en la escala musical de 7 tonos, significa que cada nota de do a si tiene 7 sonidos por dentro, 7 por fuera, total 49. Pero si miramos por ejemplo el fa, la nota fa, de la escala de 7 tonos y la miramos ahora en la escala de 8 tonos, ya no tiene 7 sonidos por dentro ni 7 por fuera. ¿Sí? Tiene 8 sonidos, 8 por dentro, 8 por fuera, total 64, que es la base de la escala musical de 8 tonos, desconocida para la música oficial. ¿Sí? Y si miramos ahora este fa en la escala de 9 tonos, y ahora este fa va a tener 9 sonidos por dentro, 9 por fuera, ¿sí? Total 81. Mire que este fa se ha corrido, se ha desplazado. Entonces, como todo vibra, como todo es música y matemática, como le dijimos anteriormente, los conceptos y criterios relativos al misterio también son sonidos, vienen con las notas musicales. Entonces, al pasar de una escala a otra, se corren, se ruedan, ya no coinciden. Por eso, las personas haránicas que inician nuestro éxodo van a durar un año más en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Por ejemplo, misterios de séptima, los 7 días de la semana, los 7 chakras, los 7 centros magnéticos, como dicen los orientales, los 7 días de la creación. Entonces, en nosotros ya no operan esa ley del 7, opera la ley del 8, del 9 y del 10, octavas, novenas y décimas, en cuanto a las notas musicales. Por ejemplo, el cuentecito de la lámpara de Aladino, que hace parte de unos cuentos de las 1001 noches, narrados por Chezerades al Rey, ¿sí? ¿Qué dice el cuentecito?
de Caladino, frota la lámpara y sale el genio y el genio le concede 3 deseos. En el Harán, ya el genio de la lámpara de Tareika ya no nos concede 3 deseos, nos concede solamente 2 deseos, nos quitó uno. ¿Y por qué? Porque no lo estamos sabiendo aprovechar en forma virtuosa, ¿sí? El cuentecito de la Bella Durmiente, ¿sí? Que el príncipe azul despierta a la Bella Durmiente con un beso. Bueno, sobre eso les tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es el primero? Bueno, la buena. La buena noticia, pues, que los caballeros que les gusta besar, prepárense para besar bastante. Porque a nuestra Bella Durmiente en el Harán hay que despertarla con 7 besos, no con 1. Pero les tengo una mala noticia. La mala noticia es, ¿por qué hay que besarla más que antes, con 7 besos? Porque está más dormida que antes, con respecto a la época en que fue escrito el cuentecito. Mire que el Harán es un conocimiento reactualizado a la época, no se quede en el pasado, reactualiza el misterio, ¿sí? Y también, la otra mala noticia es que estos 7 besos no van a ser en la boca, sino en los pies, ¿sí? Entonces, o sea, prepárense para besar bastante, pero en los pies. Pero imagínense ustedes una Bella Durmiente con pecueca, como se dice popularmente. No, eso es una broma porque la Bella Durmiente hace parte de Dios en nosotros, ¿sí? Un aspecto de nuestro ser espiritual, sagrado y divino, conocido en el Harán como la esencia, conciencia de Reika, a la cual el agente Kami Reika, o el equivalente del príncipe azul en el misterio de séptima, la despierta con 7 besos en sus pies, ¿sí? Entonces vemos que el misterio está corrido y desplazado precisamente por eso. Por ejemplo, los orientales hablan de 7 chakras, 7 centros magnéticos. Nosotros en el Harán hablamos de 10. Y no nos quedamos enfrascados en el concepto de los centros magnéticos, sino que ya estamos hablando de los circuitos biológicos o biocircuitos, ¿sí? Son muchas las diferencias, ¿sí? Bueno, honorable maestro, muy interesante la información que nos da, pero se nos agota el tiempo y pues hay que darle paso a su divina gracia Hasek Hassan para que nos continúe con la lectura de amor de Acrudus y Mikandek. Sí, bueno, sí. honorable maestro y audiencia, ya nos vemos. Hola, estimada audiencia, en representación de su divina gracia Hasek Hassan, máximo líder de la iglesia del Harán, vamos a continuar con la 4ª parte de este relato, del Kalamet de Acrudus y Mikandek. El cuerpo de Mikandek, la joven y hermosa esposa de Acrudus, que hasta hoy yace en esta cápsula de cristal, fue respetado el día de la invasión del pueblo, ya que éste amaba mucho a Mikandek, y desde entonces ha sido preservado y cuidado admirablemente por los médicos de la Orden Blanca de Media y los sabios dragonianos de este alabado reino del Harán, con la esperanza de vivificarla en el futuro, darle vida y pedirle a la princesa que por su invencible amor, que vive y reina eternamente en el alabado poder, más allá del espacio, distancia y el tiempo pasado, busque al gran Acrudus, el alabado señor de Sadestusmir, a su admirable ejército, y cuando los encuentre, regrese con ellos a los reinos e imperios del Harán, ya que ellos también los regenerarán y los revivirán con su poder, para que así regrese brillantemente de nuevo la majestad, la dulzura, la felicidad y la grandeza dragoniana al Harán. Así gloriosamente, esta es la promesa de los reinos e imperios del Harán, hecha a sus descendientes, nobles y pueblo, el brillante regreso del honorable imperial príncipe real Acrudus, el alabado señor de Sadestusmir, y su invencible y admirable ejército, acompañado de Mikandek, su eterna y amada esposa, para que gobiernen como alabados ante el mundo y nuestra humanidad a los 72 reinos y 9 imperios del Harán, aunque degenerados y caídos, esparcidos hoy por toda la tierra de Totfa. De Acrudus y lo que quedó de su invencible y admirable ejército nunca se supo más, pero la esperanza aún vive en el corazón de nuestro admirable pueblo del Harán, quien desde entonces hasta las actuales 10 generaciones transcurridas, en el nombre de sus príncipes, nobles
y divisionista rey, quienes rompieron la promesa y la alianza militar del Dunicado de Faica, diariamente les han pedido perdón a Micandeb y a Crudus, a su invencible y admirable ejército, añorando maravillosamente su pronto y su feliz regreso, sobre todo para estos nuevos combates y grandes guerras que mortalmente se avecinan contra el Harán, en estos tiempos difíciles de tan degenerada humanidad, donde el oscuro, tenebroso e impío Utqimat Harán ha cobrado bestialmente de nuevo brutal fuerza de negatividad, oscuridad y tenebrosidad en toda la tierra de Totfa. Por eso es que vosotros, hijos de mi casta y nobleza, escucháis extrañado la acostumbrada y gloriosa proclamación que el ejército dragoniano de la nobleza dinástica del Harán hace todos los días en la plaza principal real durante su marcha militar frente al rey, frente a los dragonianos príncipes y las princesas del imperio, frente a los grandes caballeros dragones, damas dragonas y guerreros combatientes, adscritos ellos a la noble dinastía, diciendo gloriosos: el mejor de los príncipes no está hoy con nosotros, la mejor de las princesas no está hoy con nosotros, el mejor de los reyes no está hoy con nosotros, la mejor de las reinas no está hoy con nosotros, el mejor de los caballeros no está hoy con nosotros, la mejor de las damas no está hoy con nosotros, el mejor de los guerreros no está hoy con nosotros, la mejor de las guerreras no está hoy con nosotros, el mejor de los ejércitos no está hoy con nosotros. Sin embargo, por ellos hoy somos verdaderamente los mejores del mundo y del universo. Pero cuán mejor y fuerte seríamos si ellos hoy nos acompañasen y estuviesen con nosotros de nuevo al mando. Famukharan iba a continuar su diálogo con el noble príncipe, cuando fuertes gritos de alegría y de felicidad provenientes de los médicos de la Orden Blanca de Media y de los sabios dragonianos anunciaban con fuerza la hazaña vital de haberle dado vida a la hermosa princesa Micandeb, a quien ya habían puesto al tanto de toda la historia sucedida a la fecha hasta en ese momento, en que habían transcurrido 10 generaciones de 1000 años, en medio del progreso admirable de la revolucionaria ciencia del Harán. También le habían comunicado sabiamente sus proyectos reales sobre Crudus y el regreso brillante de su invencible y admirable ejército a las tierras del Harán, proyecto que le gustó y le agradó perfectamente a la princesa real Micandeb. Dejamos hasta aquí esta parte de este calamel. Muchas gracias. Bueno, gracias a su divina gracia Hasek Hassam por la lectura de la historia de amor de Crudus y Micandeb. Y pues bueno, honorable maestro, creo que este tema de la primera revolución, de la mística, de quién es Dios y muchas cosas más, es un tema que tiene mucha tela por cortar, ¿sí? Sí, entonces para la próxima semana vamos a continuar hablando de este tema que es muy interesante. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo antes, nos extendimos un poco más, pero bueno, honorable maestro, lo importante es dejar claro estos temas que son de interés general para todas las personas y por supuesto para los estudiantes del Harán. Entonces, sin más, Miu Paduin, ¿sí? Miu Paduin, sí. Miu Paduin, siempre lo digo mal, pero esta vez lo dije bien. Miu Paduin Kamirraix. Entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de reflexión. Abrazos inmensos. Hay solirra, hay solirra, hay solirra. Soldido sol carun, soldido sol carun. Hay solirra, hay solirra, hay solirra. Soldido carun koga, soldido carun koga. Camiendo tsabun mikat kola toyako. Sikayeki mama, dala kasi.